Y estaba pensando, en medio de un seminario y en medio de toda la formación teológica que uno puede adquirir, ¿qué son cosas primordiales, completamente necesarias que un estudiante de teología debe oír? Y uno llega a la conclusión de que son siempre las mismas cosas. Lo que uno necesita oír son cosas que no son nuevas para nada, son cosas que requieren, requieren nuestra reflexión, nuestro análisis, pedir al Señor que nos ayude a aplicarlo, porque son cosas completamente conocidas. Y hoy yo quiero compartir con ustedes brevemente el Salmo 138, que tiene una preciosa enseñanza sobre adorar al Señor, pero también una contraparte que tiene que ser oída. Quiero invitarles a que abran conmigo en el Salmo 138. Vamos a leer este Salmo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pensar y a meditar en una de las cualidades primordiales en la vida de un hombre de Dios, como es la humildad. Y vamos a hablar de eso mirando este Salmo precioso, Salmo 138. Voy a leer todo este Salmo y luego vamos a enfocarnos específicamente en el versículo 6 como el centro de nuestra reflexión el día de hoy. La palabra del Señor dice en el Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar en esta mañana, pidiéndole al Señor su guía al reflexionar en este texto. Gracias, Señor, por regalarnos la oportunidad de estar en este nuevo día, cerrando esta semana y preparándonos para la que viene mañana con el tiempo de adoración en tu santo día. Señor, pero es tan propicio en esta mañana poder reunirnos alrededor de la realidad de nuestro anhelo por seguir creciendo teológicamente, por conocerte seriamente, profundamente. Y Señor, al mismo tiempo recordar que todo ese conocimiento teológico y toda esa profundidad no puede estar separada, no puede estar divorciada de lo que nosotros somos, como hijos tuyos, como siervos tuyos, como hombres y mujeres en completa necesidad. Por eso te suplico, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestra mente y que nos vuelvas a recordar las cosas que bien conocemos, pero que nos vuelvas a recordar por tu misericordia para poder vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros. Enséñanos, Señor, exhórtanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este precioso salmo, nosotros encontramos a David dando una acción de gracias, está alabando al Señor, pero no solo eso, sino también recordando que su anhelo es que todos los pueblos le adoren y que un día eso es lo que va a suceder. Él está viendo con claridad cuál es el futuro de la tierra, cómo las cosas se van a desenvolver, pero hay algo bien importante que está entretejido o es lo que conecta cada parte de este salmo y es la importancia de lo que encontramos en el versículo 6. En el versículo 6 pareciera como en medio de simplemente una declaración, dando una razón, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es interesante cómo este versículo se conecta o entreteje todo el resto de lo que se dice en el resto del Salmo. Porque es, por cierto, solamente un humilde el que puede reconocer la necesidad urgente que tiene de alabar al Señor con todo su corazón. Solamente el humilde es el que recuerda
que la vida le fue dada para vivir adorando a su Dios con todo su corazón, con todo lo que es, reconociendo su verdadera posición delante de Él, reconociendo quién es Dios. Solo un humilde es capaz de hacer eso, porque el arrogante comienza a ser borrosa en su propia mente y en su propia conciencia esa realidad. Solamente un humilde es el que anhela que esa gloria sea también reconocida por otros hombres y que otros hombres puedan ver a Dios y decir, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, todos los pueblos te van a adorar. Solamente un humilde puede decir, tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, reconociendo su poder, el control, la soberanía. ¿Quién es Dios? Solamente alguien con un corazón que ha entendido esa humildad de ponerse correctamente delante de Dios y experimentar quién es Él y quién es Dios. Es alguien que puede llegar a decir eso. O como dice el versículo 3, solamente alguien que ha entendido esa distinción es aquel que clama al Señor esperando su respuesta. Es que el soberbio no necesita nada de eso. O por lo menos vive pensando que no lo necesita. Este salmo está conectado con alabanza, con gratitud, con reconocimiento, con saber quién es el Señor y que los pueblos le van a adorar y que todos los reyes le van a adorar, cantándole y reconociendo quién es Él. Hermanos, el versículo 6 es un versículo tan conocido y tan repetido por sus principios que nosotros podemos rastrear su presencia en diferentes lugares del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. El hecho de que la actitud del Señor es una con aquellos que son humildes y que la actitud del Señor es otra con aquellos que son arrogantes. Quizás las palabras más claras que vienen a nuestra mente y el recordatorio más claro es cuando Pedro lo cita o cuando Santiago lo cita en su carta también. Porque el Señor quiere que nos humillemos, porque Él resiste al soberbio. El Señor quiere que nos humillemos en su poderosa mano y Él nos va a restaurar y a levantar cuando fuera su tiempo. El recordatorio de ser humilde y de tener cuidado en nuestras propias almas, de ser altivos, es un recordatorio constante que, mis hermanos amados, nunca estamos en más peligro de poder caminar en algo así que cuando nosotros vivimos tan cerca de su palabra, haciendo cosas tan cercanas como quizá algunos de ustedes involucrados en el ministerio o todos ustedes involucrados en la educación y en su formación teológica. Alguien ha dicho, y creo que está en lo correcto, que el oficio teológico es ciertamente un lugar peligroso. Es peligroso porque podemos llegar a confundir cosas que son vitales para la salud espiritual de un hombre de Dios. Podemos comenzar, por ejemplo, a equivocarnos en tratar de equiparar la idea de que cuando conocemos cosas nuevas significa o es lo mismo que decir que nuestro amor por Dios sigue creciendo. Ahora estoy en este culto y como yo ya he escuchado todas estas cosas doctrinales, me siento para ver cómo el Señor me va a hablar, pero eso significa, o el entendimiento de eso es, si hay algo nuevo que aprender. Y cuando uno comienza a vivir en esa disposición, comienzas a vivir como vive el arrogante, pensando que hay momentos en los que ya no tienes mucho que aprender o personas de las que no puedes aprender. Porque como sabemos tanto o hemos incurrido tanto en este mundo tan profundo y glorioso, debe ser que mi espiritualidad, mi nivel, ya no me permite ser compatible con otros niveles que son inferiores al mío. Dios es especialista en quebrantar nuestros corazones orgullosos y poder ponerlos siendo humildes a través de diferentes pruebas y circunstancias. Y por eso el salmista puede decir en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que entonces entienda y aprenda tus mandamientos. Y hermanos, esta es una realidad constante en nuestras vidas, en la que nosotros necesitamos vivir poniendo nuestro corazón todo el tiempo delante del Señor, diciéndole, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a recordar todo lo que tu palabra dice sobre esto. Ayúdame a recordar Filipenses capítulo 2, cuando nos recuerda que eso es lo que debemos hacer siguiendo el ejemplo de nuestro Señor.
Ayúdame a recordar que así es como tengo que vivir. Si Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vivió y tomó esta forma humilde y se humilló hasta lo sumo y luego vivió hasta ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se me ocurre o cómo intento pensar yo que tengo algo de lo cual yo puedo jactarme? ¿Cómo se me ocurre pensar que hay cosas en las que yo puedo quizás mirar como Santiago diciendo que el humilde es aquel que es recibido y el arrogante es aquel que es resistido, citando este mismo salmo, pensando que el arrogante siempre tiene queja en su boca? Señor, ayúdame cuando me comienzo a quejar por las cosas que vivo. A veces pienso, yo necesito recibir algo mejor que esto. Yo merezco algo más que esto. No, esto no es digno de mí. Y es fácil reconocer a un soberbio cuando te pasas tiempo con él y puedes escuchar lo que sus labios tienen para decir. El soberbio siempre piensa que merece más de lo que tiene que recibir más porque él merece más. El humilde, en cambio, puede que esté en la misma condición del orgulloso en el sentido económico o en su salud, pero la diferencia es que como el humilde entiende que nada merece, ni aún las cosas que el Señor hace con nosotros, ni en nuestras pruebas ni en nuestras bendiciones, siempre hay gratitud en sus labios. Y esa es su forma de vivir. Pero el corazón de esta humildad, mis hermanos, radica principalmente en el aprender a mirar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Parece mentira que tuviéramos que hablar de estas cosas entre nosotros que amamos la teología o que estamos tratando de crecer. Pero mis hermanos, no hay una realidad más desafortunada y peligrosa en la que nosotros pudiéramos vivir que comenzar a pensar que somos más de lo que somos, que nuestra estatura es más alta de lo que es y de que Dios es más pequeño de lo que en realidad es. Y cuando uno vive de esta manera, vive pensando que su teología es capaz de guiarlo a pensar o a cuestionar lo que Dios hace o a saber o a entender quién es, como si pudiéramos, y perdónenme esta expresión, domesticarlo, simplemente controlarlo porque es tan cercano que nosotros pudiéramos hacer algo así con él. Y entonces es esos momentos cuando nosotros vemos historias como la de Moisés en Éxodo 34 o de Job en los últimos capítulos, un Job jactándose todo el tiempo de que en realidad él no era un hombre malo y en realidad no lo era. Pero en algún momento llega a sugerir incluso la idea de que debe haber algún error, porque él no es malo y él no ha hecho cosas malas, entonces no entiende por qué está pasando lo que pasa. Y cuando comienzas a pensar así, de esa manera peligrosa, sin querer comienzas a decir, no quiero decir nada, pero quizá aquel que organiza todas las cosas está cometiendo algún error. Porque entiendo que esto le pasa a la gente mala, a los perversos, pero ¿cómo me puede pasar a mí? Todo ese discurso de autodefensa, todo eso se le terminó cuando escuchó al Señor desde el torbellino y terminó llegando a la conclusión de que él no entendía nada. Y pidiendo perdón después de decir, escúchenme que ahora voy a hablar. Terminó diciendo, no, ahora voy a poner la mano en mi boca. Háblame y enséñame, que yo aprenderé. Mis hermanos amados, todos ustedes y yo y todos nosotros corremos el peligro de vivir siendo arrogantes. Es decirte algunas cosas en práctica de cómo se muestra nuestra arrogancia. En primer lugar, y quizás la más notable de todas, es nuestra falta de una comunión apasionada con el Señor. En el momento en que tú dejas de leer tu Biblia todos los días, pero sigues haciendo tus deberes del seminario, en el momento en que tú dejas de leer tu Biblia y de pasar tiempo con el Señor, pero no dejas de escribir tus sermones para el culto, que no es lo mismo, hay algo que no está bien. Y quiero decirte, para mí también, estoy hablándome a mí, hay algo que no está bien con nosotros y no tiene que ver con nuestro tiempo. Tiene que ver con nuestra percepción de quiénes somos. Si tú no necesitas nada para ti,
Entonces tú puedes ir directamente a tu trabajo espiritual y ponerte a estudiar o ponerte a preparar para el sermón. Pero si tú eres un pobre mendigo que reconoce su incapacidad, mi pregunta es, ¿qué haces sentándote a preparar tu sermón sin haber pedido el auxilio necesario, con lágrimas, delante del Señor? ¿Sabes cuál es la respuesta? Y estoy hablándome a mí. Arrogancia. Soy un arrogante. Pienso que yo no necesito tanto como aquellos pobres desvalidos que están en algún lugar, que ellos sí necesitan ayuda. Yo no tanto, yo sirvo al Señor. Yo soy un maestro de teología. Yo soy un estudiante, yo soy un predicador. Hay otros que están en una desgracia, yo no tanto, así que yo tengo el honor de poder ir directo a la Biblia, a estudiarla para poder enseñar a otros, porque yo no necesito eso para mí. ¿Sabes quién habla así? El arrogante. Pero ¿sabes cómo también se ve? Cuando dejamos de orar. Quizás tú eres un fiel lector de tu Biblia y tu Biblia está completamente pintada y tú tienes reflexiones todo el tiempo. Pero de una manera increíble el hombre puede divorciar lo que nadie puede separar. Y pudiéramos vivir así sin pasar tiempo en oración, sin clamar a nuestro Señor. Hace unos días tuve el privilegio de estar en la oficina de Hard Cry en Virginia. Y le decía a unos pastores ayer, una cosa es hablar con Paul Washer, es una bendición. Ese hombre está encendido y tú lo ves y eres golpeado por donde sea que él te vea. Pero otra cosa es orar con él. He tenido la oportunidad de estar cerca de gente que ha estado con él mucho tiempo. Y siempre les pregunto, ¿qué es lo que más te ha impactado? Y me dicen que es un hombre de oración. Y este miércoles llegué a la oficina al tiempo de oración y tuve el privilegio de orar con Paul Washer. Lloraba delante del Señor, clamando para que Dios hiciera algo en medio de este país o en medio de estas misiones o en medio. Lloraba como llora alguien que está clamando auxilio al único que le puede responder. Después de ese día entendí lo que significa Hard Cry. No es ayuda a los necesitados, no, es un corazón que suplica. ¿Sabes cuándo suplicamos? Cuando entendemos nuestra incapacidad. Cuando entendemos que todo depende de las manos de nuestro Dios soberano, así como David lo hace en este salmo. Señor, me postraré, te alabaré, te clamé y tú me respondiste. Cuando comiences a orar menos, no es un problema de tiempo, no es un problema de horario, no es un problema de desorden, es un problema en nuestro corazón. Porque aunque seas desordenado, sigues respirando y sigues comiendo, ¿sí o no? Mal o bien, pero lo sigues haciendo. ¿Cómo puede ser que podamos decir que somos desordenados, pero no hagamos algo que es vital para nuestra propia vida y salud espiritual? Aún el desordenado encontraría tiempo para orar si estuviera bien con su Señor en otras cosas. Pero los hombres más estructurados del mundo y más ordenados y más disciplinados podrían decir, es que no tuve tiempo para orar. Cuando eso pase y cuando eso sea el clamor de tus labios, recuerda, no es un problema de tiempo, no es un problema de orden, es un problema de nuestro corazón. Porque siempre vamos a luchar con la realidad del tener que clamar al Señor y poder ponerlo como una prioridad en nuestras vidas. Mis hermanos, la vida del humilde no se ve internamente de la manera en la que se ve externamente. Externamente uno dice, no, ese hombre es humilde, mira, ni siquiera reclama nada para sí, ni siquiera habla fuerte, es un hombre muy tranquilo, es humilde. La verdadera humildad no se ve en alguien tranquilo por fuera, sino en alguien que ora, alguien que pasa tiempo con su Señor. Ese sí es humilde, porque ese sí entiende su condición.
y por eso busca ayuda en el único lugar donde puede buscar ayuda. Pero mis hermanos, en una tercera cosa tendría que decir que también la humildad se ve en nuestra preparación. Y quiero decirles esto con respecto a sus propios trabajos, o si eres un predicador o un pastor, en nuestro propio tiempo de enseñar la palabra. A veces he sentido tanta pena por mi propio corazón cuando comienzo a pensar que yo no necesito tanto tiempo para preparar algo porque yo tengo lo que se necesita para predicar. Dígame cuál es el tema y deme en unos 5 minutos y organizo lo que tengo y yo puedo hablar. A veces eso se intensifica cuando hay gente que me lo recuerda. Oh, es que tú puedes hablar de cualquier tema, solo que te digan el tema. Es lo que el diablo me susurra al oído. Y cuando yo me paro delante de otros hombres a tener que hablar de cosas en un sermón, en una predicación, en buscar al Señor con el alma, y yo simplemente siento que no necesito tomar el tiempo suficiente para orar, para clamar, para pedir al Señor, para que esa palabra afecte mi alma primero y me lleve a reflexionar. Cuando yo actúo así, también estoy mostrando la soberbia de mi propio corazón. El tener talento y tener capacidades es algo que Dios nos dio. Y sería una completa locura y necedad que alguien se jactara de capacidades que no las hizo, sino que las recibió. Pero es una locura mayor que nuestra alma o nuestra conciencia encuentre paz en poder simplemente hacer uso de nuestras habilidades sin pulirlas y sin hacerlas crecer, porque somos administradores. Si tienes capacidad para enseñar, me gozo en el Señor. Necesitamos hombres así, pero no necesitamos hombres orgullosos. Necesitamos hombres que entiendan que necesitan pasar tiempo con su Señor. Talento y capacidad, el mundo los tiene también. La vida espiritual y la vida de un teólogo, la vida de un estudiante de teología es completamente distinta. Necesitamos una dependencia cada vez mayor en nuestro Señor. Mis hermanos, en este salmo nosotros podemos encontrar la actitud opuesta a lo que hemos visto. Y quiero que veas conmigo una última vez lo que dice, pensando en lo que hemos dicho ya. Empieza el versículo 1 diciendo, te alabaré con todo mi corazón. Para ahí. ¿Qué crees que eso implica? ¿Sabes qué implica? Un hombre que está postrado delante de él, que reconoce su pequeñez, que reconoce su necesidad. Es un hombre humilde. Luego dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Solamente un miserable y solamente un infiel puede adorar al Señor por su misericordia y su fidelidad. Eso es de lo que estaba llena su boca. Estaba atrapado en toda esta grandeza de Dios con este pobre pecador que se reconocía a sí mismo como un pobre pecador y que veía la grandeza de su Dios. El versículo 3 dice, el día que clamé, me respondiste. Y otra vez, ¿qué es lo que eso implica? Un hombre en oración, un hombre que clama, un hombre que reconoce su lugar y la necesidad que tiene delante del Señor. El versículo 4 habla de, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Y el versículo 5, y cantarán de los caminos de Jehová. La alabanza, el canto, el tener un corazón que adora al Señor, es una realidad que también está conectada con la humildad. Hermanos, es que solamente alguien que sabe de lo que ha sido perdonado, que sabe de dónde ha sido sacado, que sabe su condición, es alguien que va a invertir su vida en adoración a su Señor. Y luego añade lo que ha sido el punto de nuestra reflexión, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La clave en la humildad es recordar quiénes somos y recordar quién es Él. Y cuando recordamos eso correctamente, entendemos fácilmente por qué Dios mira de lejos
al altivo? ¿Por qué resiste al soberbio? ¿Por qué mira de lejos al orgulloso? ¿Por qué? Porque es alguien que vive completamente diferente a su verdadera naturaleza. Es un ciego, es un necio, es alguien que es incapaz de ver su propia realidad. Por eso se jacta de locuras, por eso piensa de sí mismo locuras. Y por eso Dios no puede bendecirle ni puede mirarle con agrado, tiene que resistirlo. Porque mirarlo con agrado implicaría permitir que alguien que está autoengañado piense o siquiera se imagine de que lo que está pensando es apropiado. Es que Dios no puede bendecirnos, no puede bendecir nuestro ministerio así. No va a bendecir tu vida espiritual o tu vida como un estudiante de su palabra. ¿Cómo podría hacerlo un Dios de misericordia y de gracia, dándole bendiciones a alguien que está engañado? ¿Tú serías capaz de abrazar y acariciar la espalda de alguien que está autoengañado y que está pensando cosas de sí mismo que son mentiras? Tú tocarías su espalda y dirías: qué bien, te felicito por lo que haces, siga adelante. Que no se nos ocurra pensar que Dios puede hacer algo así. Por eso a los soberbios nos quebranta. Esa es su forma de amarnos, el recordarnos que no tenemos nada de lo cual nosotros pudiéramos jactarnos y que Él es nuestra única esperanza y consuelo. Por eso quiero concluir antes de dar un principio práctico que quiero ayudarte de manera práctica en esto. Pero antes de ir ahí, quiero decirte que los momentos más importantes de mi vida y seguramente de la tuya, si Dios ha hecho esto contigo también, han sido momentos de dolor cuando Dios ha tenido que llevarnos a una situación donde tenemos que recordar quiénes somos. Hace muchos, muchos años atrás, yo era muy jovencito, el Señor me quebrantó y me humilló por una vida de hipocresía que llevaba. Y me acuerdo estar en disciplina, sentado en mi iglesia local, en un pueblito de campo. Yo había venido de estudiar en el exterior y tenía, según yo, mucho conocimiento y capacidades para enseñar. Y me acuerdo haber estado sentado ahí, escuchando el sermón, quizás no entendiendo bien la estructura, y pensando en mi propia mente perversa: Dios, tú sabes que yo puedo hacerlo mejor que eso. Y recuerdo en mi propia conciencia el Señor apuntándome hacia su palabra y recordándome: sí, seguramente, pero ellos son fieles y tú no. Y esa medicina es una medicina que Dios ha usado a través de todos estos años, porque Él sabe cómo soy y yo sé cómo soy. Y cada vez que se quiebra el piso debajo mío, cada vez que alguien hace algo o que mi testimonio es puesto en tela de juicio o cualquier cosa que pudiera pasar, el Señor, siento su mano poderosa y llena de gracia, poniéndome en el lugar que necesito estar para recordar precisamente eso, que no soy nada. Hermanos, cuando vengan esos momentos, no pienses que Dios te puso de lado o se cansó de ti. Cuando Dios pone su mano sobre ti, es su manera amorosa de no acariciar tu espalda diciéndote: todo está bien, en tu arrogancia y en tu autoengaño. Cuando Dios pone su mano sobre ti y te quebranta, cuando Dios pone su mano sobre ti y te humilla delante de otros, cuando Dios pone su mano sobre ti y evidencia tu pecado oculto delante de otros, piensa en este precioso salmo y agradécele por tener misericordia de hombres tan arrogantes como nosotros. De manera práctica, déjame decirte dos cosas. La primera es que cuando uno sabe que está en el suelo, no se puede caer. No recuerdo quién dijo esa frase, pero es una frase muy importante.
¿Sabes cuándo no podemos pasar por alto las ofensas que otros hacen por nosotros o contra nosotros? Cuando sentimos que somos muy importantes. A mí me aterra cuando alguien no está dispuesto a reconciliarse con otro o a escuchar a aquel que lo ofendió. Me aterra, porque eso es una muestra de soberbia al nivel más grande que uno puede pensar. Es como si dijera, es que ¿cómo se te ocurre haberme hecho eso a mí? ¿Cómo se te ocurre haberte metido conmigo? Ese tipo de pensamiento es el único que me ayuda a entender por qué alguien podría decir, y debido a que te metiste conmigo e hiciste esto, entonces yo no puedo hablar contigo, porque yo soy muy importante y te metiste con lo muy importante. Si tú no eres muy importante, siempre va a haber oportunidad de que se reconcilie contigo aquel que te ofendió. Y no eres muy importante, ni eres el centro de esta historia. El problema es que a veces caminamos autoengañados. Por eso, mis hermanos, la reconciliación, el perdonar, el dar otra oportunidad, el volver a conversar, es una parte importante de nuestra vida de humildad. Hay que aprender a perdonar, porque en todo caso, no ofendieron a alguien muy importante cuando nos ofenden. Y si no somos tan importantes, entonces siempre hay manera de reconciliarlo. La segunda cosa es que hace alguien, a veces podría hablar mal de ti, decía el gran Charles Spurgeon, que cuando alguien habla mal de ti no te enojes, porque si te conociera bien, tendría muchas más cosas que decir de ti. Y la verdad es que cuando alguien cuestiona lo que hacemos, nunca pienses, ¿cómo se te ocurre pensar que yo sería capaz de hacer eso? Porque tú sabes que eres capaz de hacer eso. Como si no tuvieras que rendir cuentas. Claro que tienes que rendir cuentas. Con humildad. Porque somos capaces de hacer lo peor. Me aterra pensar que en mis manos tengo el poder de destruir mi familia. Me aterra pensar que en mis manos tengo el poder de destruir mi ministerio. Pero ¿sabes qué? Lo tengo. Lo tengo porque soy así de perverso. Tengo ese nivel de maldad y por eso necesito del Señor. Y necesito de gente que me estorbe en mi camino porque yo no quiero echar a perder lo que Dios ha hecho. Todas esas cosas son importantes y son la muestra de dónde tiene que estar nuestro corazón. Pero déjame decirte una última. Estamos publicando en esta semana que viene el libro biográfico de John Gill, escrito por John Rippon. Te recomiendo que lo leas, va a estar gratuito en la página del legado. Pero escribiendo el prólogo de eso, me acordé de unas palabras de Martin Lloyd Jones y comencé a buscarlo como loco, tratando de encontrarlo dónde estaba. Entonces, luego me acordé de que se encontraba en las advertencias que él le hacía a sus estudiantes. Y la advertencia que él le hacía, se la voy a leer como decía, es lo siguiente. Él decía, la mejor manera de mantener a raya nuestra tendencia hacia el orgullo en la predicación o en cualquier otra cosa que uno haga o sea, es leer la biografía de algún gran santo los domingos por la noche. me causó tanto impacto la primera vez que lo leí que yo dije, no, eso tenemos que volver a meditar en eso y quiero recomendarte eso. Cuando comiences a sentir que eres el reformador mexicano o panameño o en el lugar donde estés o yo ecuatoriano, lee lo que otros hicieron y nos va a ayudar a aterrizar un poquito el hecho de saber que somos simplemente un granito de arena en medio de una maravillosa playa donde han habido hombres que realmente han dejado huella. Y recordar eso, y recordar que el mundo, ni la reforma, ni nada depende de nosotros, nos vuelve a poner en un buen entendimiento de lo que somos. Mis hermanos, vivir en humildad debería ser la ambición más grande de nuestra vida. Tengo que advertirles que ser humildes
es algo que tiene un costo. El costo de ser quebrado muchas veces. El costo de que nuestro orgullo sufra. El costo de la humillación. Pero no importa si ese es el costo. Si, como dice este salmo, el Señor atiende al humilde. Yo quiero ser atendido por Él. No quiero ser resistido ni mirado de lejos. Y sé que tú quieres lo mismo. Y el precio para eso es tratar de vivir siguiendo el ejemplo de nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios no le importó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el patrón. Eso es. Mis hermanos, oremos al Señor y pidámosle que estas preciosas verdades puedan ser aplicadas a nuestra vida todos los días, porque lo necesitamos. Vamos a orar. Señor, gracias, porque cada vez que nos acercamos a la grandeza de quién eres, llegamos a la conclusión de la pequeñez de nuestra condición. Sé grande ante nuestros ojos, Señor. Revélate a través de tu palabra nuestra conciencia, nuestra mente y que estemos sobrecogidos de la imagen gloriosa que podemos ver con nuestros propios ojos. Señor, que tú seas grande y nosotros pequeños. No a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria. Ayúdanos a vivir en humildad. Ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio de vivir en humildad. Que nuestro corazón sea quebrantado. Que nuestro orgullo sea humillado. Pero que siempre podamos ser atendidos por ti, Señor. Sostén a estos preciosos estudiantes y ayúdanos a serte fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.